Porque la conferencia se llama Iglesia porque eso es lo que nos convoca, ¿no? Un amor por la iglesia, no por las conferencias, no por estar juntos con los pastores, sino es que amamos el rebaño, el pueblo del Señor. Así que hoy, después de toda esa actividad, en muchos lugares, pastores están parando en este momento a abrir la palabra frente a las congregaciones para alimentar, para animar, para seguir edificando la iglesia. Y eso es lo que amamos, eso es lo que da sentido a una actividad como la que tuvimos. Quiero tomar un minuto para decirle gracias a todos los que sirvieron. Fue un trabajo enorme. La cantidad de hermanos que vinieron de tantos lugares a estar acá estos días fue muy, muy grande. Estuvimos cuidando de muchas personas que se hospedaron entre nosotros, que estuvieron siendo atendidas, buscadas en lugares donde estaban llegando, alimentadas. Así que fue un regalo del Señor poder servir a todas estas personas. Mientras nos preparábamos, estábamos hablando ahí en casa, aún con los niños, y recordando lo que el Señor dijo del servicio a los pequeñitos y a los siervos de Él, ¿no? El que le dé un vaso de agua a uno de estos por ser mis discípulos no va a perder su recompensa. Y estos días tuvimos una oportunidad muy especial como iglesia de servir a hombres que no están cerca, que no estamos constantemente con ellos, que vienen de contextos muy distintos. Me fui juntando con diferentes grupos o individuos a charlar sobre sus ministerios y es increíble, toda clase de contextos estaban acá representados. Y pensar que muchos de ustedes pudieron hacer eso, ¿no? Dar un vaso de agua. Bueno, algunos le dieron unas milanesas napolitanas también, o algo un poco mejor, pero el Señor les va a recompensar por todo eso. Y sé que ya lo está haciendo, ¿no? Me imagino que disfrutaron mucho tener las visitas en casa, escucharles, fueron animados y alentados. Así que ya la recompensa empezó, pero va a durar toda la eternidad también esa recompensa. Así que gracias por todo el esfuerzo. Em, bueno, hoy vamos a tener un tiempo especial. Vamos a escuchar dos mensajes y la mayoría estuvieron de alguna manera acá estos días, así que no es raro, los oradores los conocemos, pero déjenme presentar a Dave Temple. Él estuvo ayer enseñando estos días, es la primera vez que viene a Sudamérica, pero conoce muy bien la obra misionera. Él creció como hijo de misioneros trabajando en Europa del Este en el momento donde todavía estaba el comunismo allá, así que su familia estuvo involucrada en entrenamiento de líderes. Y después de un tiempo de luchas en la adolescencia, el Señor le salvó y bueno, empezó a obrar en su vida, le guió hasta la iglesia donde están bueno, el pastor Jerry y los demás hombres que han estado viniendo. Y bueno, él estuvo sirviendo un tiempo en África, bueno, en China, en África también, de misionero enviado por la iglesia ahí de Júpiter, y ahora está de vuelta como uno de los líderes de la iglesia. Tiene dos hijos y bueno, es apasionado por la obra, por las misiones, por el ministerio. Está sirviendo hoy con el ministerio de jóvenes allá en la iglesia y está enseñando ahí regularmente. Y bueno, hoy vamos a escuchar a Dave Temple compartirnos la palabra. So, come on. Vamos a darle la bienvenida, le damos un aplauso de bienvenida y de gratitud también por el esfuerzo. Thank you so much, Dave. I know I didn't translate what I said, but it was nice. Thank Don't you. worry. It's a joy to be with you this morning. Es un gozo estar con ustedes esta mañana. Actually, this whole last week has been a kindness from the Lord. Toda esta semana ha sido una bondad del Señor. Um, it's a it's a joy to be with this church in particular. Y es un gozo para mí estar en esta iglesia en particular. Our church in Jupiter, we love you guys. Como iglesia allí en Júpiter les amamos mucho. We love Eduardo and Gloria. Amamos a Eduardo, a Gloria, We love Matías and Irina. amamos a Matías, a Nerina.
We love you. y les amamos a todos ustedes. And so our greetings to you guys. Así que nuestros saludos para ustedes. Even singing the songs with you this morning, Aún cantando las canciones esta mañana, I don't know the Spanish words, no conozco las letras en español, and yet I know these songs. pero conozco las canciones. And so my heart is rejoicing to worship God with you today. Así que mi corazón se regocijaba cantando y alabando al Señor con ustedes esta mañana. I'm thankful that we worship the same God in heaven. Estoy agradecido de que podemos adorar al mismo Dios en el cielo And so we're brothers and y sisters. somos hermanos y hermanas. And so this morning I'm excited to open up God's word with us. Así que esta mañana me alienta mucho el poder abrir la Biblia con ustedes. You know, one of the things that I was thinking about in anticipation of this morning, Algo que estaba pensando esta mañana, preparándome para esto, oftentimes as believers, especially when we first come to Christ, es que muchas veces como creyentes, especialmente cuando después que llegamos a Cristo, there's a new love that's in our heart for the Lord. hay un nuevo amor que hay en el corazón por el Señor. We can be filled with excitement and passion. Y podemos estar llenos de entusiasmo y motivación. And we, more than anything in the world, we want to glorify God. Y más que nada en este mundo queremos glorificar a Dios. But we don't always know how to channel that zeal and that energy. Pero a veces no sabemos cómo canalizar ese celo, esa energía. And so it can get easy to spend all of our time running after programs. Así que es fácil que gastemos todo nuestro tiempo corriendo atrás de programas. We can get busy with activities. Nos ocupamos con las actividades The activities themselves may be fine, y puede ser que esas actividades sean buenas, but is that really the best way to channel our zeal for the Lord? pero ¿sería esa la mejor manera de canalizar nuestro celo por el Señor? There can be so much focus on the outer activity that we neglect actually our own hearts. Puede haber tanto enfoque en las actividades externas que somos negligentes con nuestro propio corazón. And so if we're not doing all those activities from the right heart, we've actually missed the goal. Y si hacemos todas esas actividades pero no con un corazón correcto, perdimos la meta. Now, I came across a story some years ago. Hace algunos años me escuché una historia. There was this American man back in the 1960s. Es que había un hombre en Estados Unidos en la década del 60. He came to Christ during a time of American cultural turbulence. Y él llegó a Cristo en una época de mucha turbulencia cultural en Estados Unidos. And so he was filled with passion for the Lord. Así que él estaba lleno de pasión por el Señor. And so he decided, here's what I'm going to do to glorify God. Y él decidió, esto es lo que voy a hacer para glorificar a Dios. He said, I'm going to build a cross and I'm going to carry it around the world. Voy a construir una cruz y la voy a llevar por todo el mundo. And so sure enough, he built a cross that was 4 meters tall and 2 meters wide. Así que construyó una cruz que era de 4 metros de alto y 2 metros de ancho. It weighed 20 kilograms. Pesaba 20 kilos And he had a little wheel that was attached on the bottom of the cross. y tenía una ruedita que estaba en la parte de atrás de la cruz. Maybe some of you guys have seen pictures or videos of this man on the internet. Tal vez alguno de ustedes vio alguna foto o video de él en internet. Now, in 1969, on Christmas Day, Y en 1969, el día de Navidad, he started walking él empezó a caminar and walking y caminar and y walking. caminar. First, he walked across the United States. Primero, él caminó a través de todo Estados Unidos This man spent the next 50 years of his life walking. y pasó los próximos 50 años, 50. 50 años de su vida caminando. Actually, he just died in January of this year. De hecho, en enero de este año recién murió. He covered over 70,000 kilometers. Él cubrió más de 70.000 kilómetros. He literally visited every country around the world, even Argentina, Literalmente él visitó todos los países del mundo, aún Argentina, dragging his cross. y él arrastraba esa cruz. He visited North Korea. Él visitó aún Corea del Norte. He went through the jungles of Africa. Él fue por las selvas del África. He was chased by wild animals. Fue perseguido por animales salvajes. Several times he was imprisoned. Algunas veces fue a prisión. He even visited Antarctica. Aún fue a la Antártida. I don't think there's any people there, but No creo que haya mucha gente ahí, pero everywhere he went, he would just preach a simple message, Jesus loves you. a todos lados donde iba, él iba diciendo, Jesús te ama. Now, it looks like it's a noble endeavor. Y podría parecer un esfuerzo noble. I mean, how many people do you know who've gone around the whole world dragging a cross? ¿Cuánta gente conoces que haya caminado por todo el mundo arrastrando una cruz? And so, on the one hand, it looks like this is a phenomenal way to channel your love for Christ. Así que por un lado parecería que esta es una forma fenomenal de
canalizar nuestro amor por Cristo. But then you're kind of left wondering, how actually did he fulfill the Great Commission? Pero te quedas pensando, ¿y cómo es que Él cumplió la gran comisión con esto? Christ said to make disciples. Cristo dijo que hagamos discípulos. And so if you're always moving, how are you actually working within the local church to make disciples? Y si todo el tiempo te estás moviendo, ¿cómo estás en una iglesia local haciendo discípulos? And what's more is it turns out he was married and he had children, Y es más, él estaba casado, tenía hijos, but unfortunately, he ended up ruining his own reputation. pero desafortunadamente terminó arruinando su propia reputación. He didn't even stay faithful to his own marriage vows. Él no pudo no fue fiel a los votos matrimoniales. His first marriage ended in divorce. Su primer matrimonio terminó en divorcio. And I think his story captures the tension that I'm wanting you to understand. Tal vez su historia captura la tensión que quiero que entiendas y veas. We can be filled with zeal and love for the Lord, Vos podés estar lleno de celo y de amor por el Señor, but how do we actually channel this into something that glorifies God? pero ¿cómo canalizás esto hacia algo que glorifique a Dios? How do we ensure that we're actually useful to God? ¿Cómo nos aseguramos de que seamos realmente útiles al Señor? Now, 2 Timothy actually answers this question. Y segunda de Timoteo en realidad responde esta pregunta. Open up your Bibles to 2 Timothy chapter 2. Abrí tu Biblia en segunda de Timoteo capítulo 2. And specifically in verses 20 down through 21, Y específicamente en los versículos 20 al 21, Paul uses a simple metaphor of a house with household goods. Pablo usa una metáfora de una casa que tiene elementos, instrumentos. And he uses this metaphor to explain that it's possible to be used by God for honorable purposes. Y explica que es posible ser usado por Dios para propósitos honrosos. And so let's read verses 20 and 21. Vamos a leer versículos 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Now, Paul is telling Timothy that he can cleanse himself from what is unholy. Así que Pablo le va a decir a Timoteo que se limpie de todo lo que no es santo. He can be set apart, he can be consecrated for God's special purposes. Él puede ser apartado y consagrado para propósitos especiales de Dios. It's interesting because Paul isn't even talking so much about the activities and the programs that you do, Fíjate que Pablo no está hablando acá de actividades o programas que hacemos, but he's talking about a cleansing that's going to have to happen on the inside. sino que habla de una limpieza que debe pasar en el interior. And so here's the good news for all of us. Así que estas son las buenas noticias para todos nosotros. God is actually pleased to use you as you are holy. Dios está agradado de usarte en la medida en que vos sos santo. This means regardless of what season of life that you're in, Así que sin importar en qué etapa de la vida estés, regardless of what your formal responsibilities are, sin importar cuáles fueron antes tus tareas y responsabilidades, regardless of what your education or your theological training may be, sin importar la educación o el entrenamiento teológico que hayas tenido, God says your holiness is what makes you useful to Him. Dios va a decir que es tu santidad lo que te hace útil para Él. This should give you and me great hope. Esto debería darnos mucha esperanza. God, I want to be used by you. Señor, quiero ser usado por ti. There is no greater joy that we can have than to honor God. No hay gozo más grande que podamos tener que honrar a Dios. Now, this does raise a question, though. Pero esto sí trae una pregunta. If holiness makes me useful to God, how do I pursue holiness? Si la santidad me hace útil para Dios, ¿cómo busco la santidad? What do I do practically to grow in holiness? ¿Qué hago de manera práctica para crecer en santidad? And so that's actually what verse 22 begins to instruct us in. Así que eso es lo que el versículo 22 nos empieza a instruir. And so we're going to spend our time this morning in verse 22. Will you Así read que it? esta mañana vamos a pasar el resto del tiempo en el versículo 22. Leámoslo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. And so the way I want you to think about this morning, Así que la manera en la que quiero que pienses en esto esta mañana imagine we're driving on a road and our destination is usefulness. es que
te imagines estar yendo en la ruta, manejando hacia un destino que se llama utilidad. We're trying to find how do we get to this place called usefulness. Y quiero que pensemos cómo se llega a este lugar donde somos útiles. And as we're driving on the road, we're going to discover there's two road signs. There's two signposts. Y yendo por esta ruta, vamos a ver que hay dos carteles. Just like when you're driving from here to another destination, you'll see signs on the road that tell you how many kilometers. Como cuando vas viajando de acá a cualquier destino y ves carteles que te dicen los kilómetros que faltan. And you need to turn left, and then you need to turn right. O te dicen hay que doblar a la derecha, a la izquierda. Verse 22 gives us two signposts on our road to usefulness. Así que el versículo 22 nos da dos carteles que nos guían hacia la utilidad. And so the end result, the end goal is that we can live lives that glorify God. Y el resultado final, la meta donde queremos llegar, es una vida que glorifique a Dios. And we see the first signpost in the first half of this verse. Y vemos el primer cartel en la primera parte de este versículo. And really the idea is to run away, to flee from fleshly corruption. Así que la idea es que escapemos o huyamos de las pasiones carnales. Yeah, now this verse again, it's going to have two commands, two signposts. Así que este versículo de nuevo va a tener dos mandatos, dos carteles, They work together as a pair. y funcionan como un par. You can't only follow the one and not follow the other. You have to do both. No se puede seguir uno y dejar el otro, hay que seguir los dos. And so this first signpost is going to be something to leave away from. Entonces el primer cartel te va a decir que hay algo que tenés que abandonar. The second signpost is something to pursue, something to embrace. El segundo cartel te va a decir que hay algo que tenés que perseguir, algo que tenés que agarrar, abrazar. And so this is a very normal pattern in the scriptures. Este es un patrón muy común en las escrituras. Change always happens in pairs. El cambio siempre sucede en pares. You're never going to start doing something new unless you first change and put off something old. Vos no vas a empezar a hacer algo nuevo hasta de cambiar y dejar lo viejo que estabas haciendo. Even in the last few days, I had a man tell me that he's struggling with laziness. Estos días un hombre me compartió que estaba luchando con la pereza. And so he was asking, how do I become more disciplined? Y me preguntaba cómo me puedo volver más disciplinado. I said, well, if you want to become more disciplined over here, you're going to have to give up something over here. Le dije, si vas a volverte más disciplinado por este lado, vas a tener que renunciar a algo de aquel lado. Even in the secular world, this is a principle people understand. Aún en el mundo secular, este es un principio que la gente entiende. I know, for instance, people who have smoked cigarettes their whole life. Por ejemplo, gente que fuma cigarrillos toda su vida. Even in the medical world, they'll say, if you want to stop smoking, you need to start chewing gum. En el mundo de la medicina le va a decir, bueno, si querés dejar de fumar, tenés que empezar a masticar un chicle. So even unbelievers recognize this principle that change happens in pairs. Aún los incrédulos reconocen que el cambio sucede en pares. But ultimately, we see that this is actually the pattern that God sets in place. Y esto es el patrón que Dios está poniendo acá. And so this first command is to run away from fleshly corruption. Así que el primer mandato es escapar de las pasiones carnales. Now, Paul calls these things youthful passions. Pablo los llama pasiones juveniles. Now, what in the world are these youthful passions? ¿Y de qué se tratan estas pasiones juveniles? Some of you in here might say, well, I'm not a youth, so this passage won't apply to me. Podrían algunos decir, bueno, como no soy joven, esto no es para mí. Time out, though. Pero espera un poquito. Before you dismiss yourself, what you'll discover is these youthful passions are something that all of us carry. Antes de sacarte de esta lista, tenés que reconocer que las pasiones juveniles es algo que todos llevamos. Now, remember the context of who Timothy was. Recordá el contexto de quién es Timoteo. He was a pastor, but he was still a young man. Él era un pastor, pero seguía siendo un hombre joven. Even back in 1 Timothy chapter 4, Aún en 1 Timoteo capítulo 4, Paul actually brought up the issue of Timothy's age. Pablo señaló el tema de la edad de Timoteo. He said, Timothy, don't let people look down on you because of your young age. Pablo le dijo, Timoteo, no dejes que nadie te menosprecie por ser joven. But he said, Timothy, you have to set an example. Sino, Timoteo, tenés que marcar un ejemplo. How does he set the example? ¿Y cómo se marca el ejemplo? Through his speech, A través de lo que habla, through his conduct, la conducta, through his love and his faith, su amor, su fe, but also through his purity. pero también a través de su pureza. Now, it's interesting because what
Paul exhorts Timothy there, there's an overlap in this passage. Y es interesante porque de lo que Pablo habla ahí, a lo que lo exhorta allá, hay un paralelo en este pasaje. Paul's addressing Timothy's youthfulness in both passages, En los dos pasajes Pablo habla de la juventud de Timoteo, but also the need to hold up faith and love and purity. pero también la necesidad de mantener la fe, el amor y la pureza. Now, Paul in 1 Timothy was simply acknowledging a reality of life. Pablo simplemente está reconociendo una realidad de la vida. When you're young in life, Cuando uno es joven en la vida, you're still relatively inexperienced, and so people aren't automatically going to respect you. las personas, bueno, como no sos tan experimentado, las personas tienden a no respetarte. Compared to later seasons in life, you're still immature. Comparado con otras etapas más adelante de la vida, todavía sos muy inmadura. Younger people haven't had to feel the same weight of responsibility. Los jóvenes todavía no han sentido la misma carga de responsabilidad. You've been protected from many of life's difficulties still. Has sido protegido de muchas de las dificultades de la vida hasta ahora. Now, in Greek culture in particular, Y especialmente en la cultura griega, anybody under the age of 40 was still considered to be a youth. cualquier persona más joven que 40 era todavía considerado alguien joven. And until that point in time, you really didn't have much esteem in the eyes of others. Y hasta esta época de tu vida todavía no tenías mucha estima en los ojos de los demás. And so Paul was telling Timothy, the way that you earn respect, Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, la forma en la que vos ganás el respeto you're going to have to live a godly life. es viviendo una vida piadosa. He was to live a dignified and a self-controlled life. Tenía que vivir una vida dignificada y controlada. And so again, his words and his behavior, Así que sus palabras y comportamiento, his commitment to living for the Lord, su compromiso a vivir por el Señor, these are the ways in which Timothy had to earn the respect of those around him. esta es la forma en la que él tenía que ganar el respeto de los que le rodeaban. He couldn't just say, I'm the pastor, you have to respect me. Él no podía decir, yo soy el pastor y me tienen que respetar. He had to model it by his exemplary conduct. Él tenía que modelarlo a través de una conducta ejemplar. And so here, though, in 2 Timothy, Paul's telling him to flee, to run away from his youthful passions. Así que acá en 2 de Timoteo le dice que él tiene que escapar, salir corriendo de las pasiones juveniles. Now, with youthful passions, we may tend to think of things like sexual temptations. Cuando uno lee pasiones juveniles, tiende a pensar que acá se refiere a tentaciones sexuales. And yet, when we look at the context, that's not at all what Paul has in mind. Pero la verdad es que el contexto no nos indica que esto sea en absoluto lo que Pablo tiene en mente. In fact, the thing that runs through the context has more to do with our speech and our relationships with people around us. Entiendo que por el contexto se refiere más bien al hablar y a las relaciones con los que nos rodean. Look up at chapter 2, 14. Mira en el capítulo 2, versículo 14. There's this instruction, this command to remind the church to not quarrel about words. Hay un recordatorio a la iglesia de que no contiendan en cuanto a palabras. When there's quarreling, engaging in debates, Cuando hay contiendas o uno entra en debates, Paul says this does no good. It ruins the people who are listening to it. Pablo dice que esto no ayuda, esto arruina a las personas que lo escuchan. And so Paul is actually telling Timothy, don't permit people to engage in this verbal fighting. Así que Pablo le dice a Timoteo, no dejes que las personas se involucren en estas peleas verbales. Look down at verse 16. Mirá en el versículo 16. It says, avoid irreverent babble. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Just think of like an unending string of words. Estas serían una sucesión de palabras sin término. Blah, 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 blah. Eso. Can you translate that? That's universal. It's an empty chatter. Es una palabrería vacía. It's this unending supply of words. Estas son palabras que no terminan nunca. And it actually produces a corruption that's contagious. Y lo que hace es producir una corrupción que es contagiosa. It corrupts the people that are listening. Corrompe a las personas que escuchan. Now, Paul actually gives the example of two men that were doing this, Y Pablo da un ejemplo, de hecho, de dos hombres que lo estaban haciendo. Hymenaeus and Philetus. Himeneo y Fileto. Now, they were actually spreading a false teaching.
estos son hombres que habían estado desparramando una falsa enseñanza. They were saying that Christ had already returned and the resurrection had already happened. Estos hombres estaban diciendo que Jesús ya había regresado, que ya había sucedido la resurrección. Why would they run around saying these kinds of ¿Y things? por qué andarían ahí dando vuelta diciendo estas cosas? Was it simply a lack of education? ¿Es solo que no sabían o no tenían información? And we don't know what led them to get to that point, No sabemos cómo llegaron ahí, but Paul puts it in the category of being irreverent babble. pero Pablo lo pone en esa categoría de esas palabrerías irreverentes. And so, really, you think about it, as they started talking, what were the people around them doing? Y mientras ellos hablaban, ¿qué hacía la gente alrededor? It would start to attract an audience. Oh, really? Bueno, se empezaban a juntar como una audiencia y escuchaban, ¿sí? ¿De verdad? And it started to spread Y confusion. empezaba a transmitir confusión. And so, for these two men, they were spreading lies to gain a prominence. Así que estos hombres estaban desparramando mentiras para ganar prominencia. They were using their words to manipulate the context, the Ellos setting. estaban usando palabras para manipular el contexto y la situación. Now, Paul, though, he continues with this emphasis on speech down in verse 23. Y después en el versículo 23 Pablo va a seguir hablando de este tema de cómo hablamos. He says, "Don't have anything to do with ignorant controversies." Él dice que no tenga nada que ver con controversias que no son necesarias, He says they breed quarrels. que traen contiendas. Even in verse 24, he says the Lord's servant mustn't be quarrelsome. De nuevo en el versículo 24, que el siervo del Señor no debe ser contencioso. In other words, don't get into these relational fights and these relational conflicts. En otras palabras, no te involucres en estas peleas relacionales, en estos conflictos. And so throughout the context, there's this emphasis on our speech and on our relationships with the people around us. Así que a través de todo el contexto hay un énfasis en nuestro hablar y en las relaciones con los que nos rodean. And so when we talk about these youthful passions, Así que creo que cuando se habla de las pasiones juveniles, of course, there's always the battle for sexual purity, claro que siempre va a estar la pelea por la pureza sexual, but the major emphasis here is on the relational tendencies. pero el énfasis principal está en esas relaciones y las tendencias en las relaciones. But specifically, the relational tendencies that define our youth. Y especialmente las relaciones y las tendencias en las relaciones que definen nuestra juventud. We tend to be more impulsive and even combative when we're young, Cuando somos jóvenes tendemos a ser más impulsivos y combativos, but it doesn't stop once we get older. pero eso no termina cuando uno crece, It's just once you're older, you've learned a thing or two. solo que cuando creces aprendiste un par de cosas ya. You have some of the scars from some of those relational conflicts. Tenés algunas de las heridas y de las cicatrices de esos conflictos relacionales. You've learned to be tempered and more careful in your relationships. Has aprendido a controlarte más y tener más cuidado en esas relaciones. Now, in Timothy's case, though, he wasn't prone towards being brash and outspoken and combative. Así que en el caso de Timoteo, yo no creo que él era propenso más a ser duro y combativo. If you remember, Paul had to tell him earlier that God hadn't given us a spirit of timidity. ¿Te acordás que antes Pablo ya le había dicho que Dios no nos dio espíritu de cobardía? And so, if anything, Timothy's tendency was to run away from conflict. Así que yo creo que la tendencia de Timoteo más bien hubiese sido escapar del conflicto. Maybe there were certain times where Timothy needed to go and have a confrontation. Creo que había momentos donde Timoteo tenía que ir y confrontar. And so the youthful passions can look different ways. Entonces veo que las pasiones juveniles se pueden ver de dos maneras. You're either too eager to get into a conflict, Puede haber alguno que esté muy ansioso de meterse en un conflicto, or else you run away as fast as you can from o conflict. por el otro lado uno sale corriendo y escapa de los conflictos. And so even as I'm describing this, every one of you is putting yourself in a certain category. Which one am I? Así que me imagino ahí en tu mente vos estás tratando de pensar en qué categoría estoy yo. These youthful passions don't stop in your youth, Y las pasiones juveniles no terminan en nuestra juventud, but they're particularly characteristic in our youth. pero son especialmente características de nuestra juventud. And so that's the emphasis here, is being careful of these relational patterns. Así que este sería el énfasis acá. Tener cuidado de estos patrones relacionales. Now, when you think about these youthful passions, Así que cuando uno piensa en estas pasiones juveniles, ultimately they're going to be driven by self-worship. siempre van a estar dirigidas por una adoración personal. All of us naturally and by default, without having training, Sin que nadie te lo explique o te entrene en esto,
simplemente de forma aleatoria, we want to bend the world according to our will. todos nosotros tendemos a tratar de torcer todo lo que nos rodea hacia nuestros propios intereses. But what we should be doing is bending our will to live in God's world. Cuando en realidad lo que deberíamos estar haciendo es inclinar nuestra voluntad hacia los intereses de Dios. Now, when we try to bend the world according to ourselves, Cuando estamos tratando de inclinar o de manipular el mundo para nuestros intereses, that is pride, that is self-worship. eso es orgullo, eso es adoración propia. That's me saying you exist for my purposes. Eso es decir a otra persona, vos existís para mis propósitos. And so I'm going to try to manipulate you and control you. Así que te voy a tratar de manipular y de controlar. I'm going to try to punish you to get you to do what I want you to do for me. Te voy a tratar de castigar para que vos hagas lo que tenés que hacer para mis intereses. And so this is generally what tends to characterize the immaturity of youth. Y esto es lo que tiende a caracterizar la inmadurez de la juventud. Now, here's a little bit of a funny but also a sad story. Y acá hay una historia que es un poquito comitrágica. This is something that happened when I was actually quite young, 11, maybe 12 years old. Esto me pasó cuando era bastante joven, tenía 10, 11 años. I was walking with my brother and another friend. Estábamos caminando con mi amigo, con mi hermano y otros amigos. Now, of all things, we were going to a place that had a basketball court and a swimming pool. Y estábamos yendo a un lugar que tenía una cancha de básquet y una pileta. The place was actually called Happy Land. El lugar donde íbamos realmente tenía el nombre de Tierra Feliz, Happy Land. We're going there to be happy. Así que íbamos para ser felices. Now, as we're walking there was a group of older boys, maybe 4 or 5 years older than us, coming towards us. Pero mientras íbamos, había un grupito de chicos más grandes que venían para el otro lado y nos encontramos. There were 3 of us and there were 3 of them, Éramos 3 nosotros y ellos eran 3, but they were all bigger than we were. pero todos más grandes que nosotros. And right as we're passing each other, Y mientras nos estábamos cruzando, one of those bigger boys, uno de los chicos grandes he jumped in front of me and he screamed. saltó al frente mío y gritó. ¡Guau! He was having fun. He wanted to scare me. Se estaba divirtiendo, ¿no? Tratando de asustarme. For him, that was his entertainment. Y fue su entretenimiento eso para él. And they all had a good laugh. Y se rieron todos. Meanwhile, for me, I had a heart attack. Pero yo tuve un ataque cardíaco. And so me and my brother and my friend, we keep walking. Así que con mi hermano y mi amigo seguimos caminando. But when we're maybe 100 meters away, Pero después de unos 100 metros, I turned around yo me di vuelta and I shouted at him. y le grité. I may have cursed. Tal vez hasta le dije alguna cosa, otra palabra más I fea. can't remember. No me acuerdo que le grité. But what happened next? What do you think happened? Pero ¿qué pensás que pasó después? They didn't leave us alone in peace. Ya no nos dejaron tranquilos, ¿no? They started chasing us. Empezaron a corrernos. And we started running as fast as we could Y run. nosotros empezamos a correr lo más rápido que podíamos. Where are we going? ¿Y a dónde vamos? Happy A Land. la tierra feliz. They were bigger and faster than we were. Y ellos eran más grandotes y más rápidos que nosotros. We did not escape them. Así que no pudimos escapar. Oh man, why did I do what I did? Pero ¿por qué hice lo que hice? I was angry. Estaba enojado. I felt humiliated. Me sentí humillado. I wanted them to feel the pain that I felt. Y yo quería que ellos sientan el dolor que yo sentí. And so I reacted in a sinful way. Entonces reaccioné de manera pecaminosa. And once they caught up with us, Y cuando nos alcanzaron, it was actually not me or my brother. no estábamos solo con mi hermano. It was the third friend, and he's the one that ended up getting beat up. Estaba el tercer amigo y él es el que más sufrió los golpes. And so it wasn't even me that had to pay the consequences for my sin. Así no fue solo que yo tuve que pagar las consecuencias de mi It was pecado. it was my friend that had to suffer because of my lack of self-control. Fue hasta mi hermano que es el que tuvo que sufrir, perdón, mi amigo el que tuvo que sufrir las consecuencias de mi falta de dominio propio. Oh man, what a tragedy that was. Y pienso, qué tragedia que fue eso. Now, that happened when I was only 11 or 12, Y mira, eso me pasó cuando tenía solo 11 o 12, but similar types of things can continue to happen throughout our lives. pero esas cosas o cosas como estas siguen pasando el resto de nuestra vida. We act according to impulse. Actuamos por impulso, We act according to our passions
Actuamos de acuerdo a nuestras pasiones. Oh, you made me feel this way. I'm going to make you feel that way. Vos me hiciste sentir así, así que yo te voy a hacer sentir así. Those are the youthful passions we have to flee from. Esas son las pasiones juveniles de las que tenemos que escapar. And that's what Paul says is run away from those Y things. por eso es Pablo que está diciendo, huye de esas cosas. And now to flee means that you're to escape it. Huir tiene que ver con escapar. Even just practically speaking, I think of the story of Joseph. Aún de manera práctica, pienso en la historia de José. He was tempted by Potiphar's wife. Él fue tentado por la esposa de Potifar. He didn't stay and try to reason with her and rationalize with her. Él no se quedó ahí tratando de racionalizar o razonar con He ella. ran away. Él escapó, corrió. He fled from the situation. Él salió de la situación. Now, similarly, when we talk about fleeing and running away, De forma similar, cuando hablamos de correr, escapar, we understand what that looks like when there's a physical danger. uno entiende cómo se vería eso cuando hay un peligro físico. If there's a threat out there, you know you need to run that way. Si hay una amenaza ahí, salís corriendo para el otro lado. I mean, when those three men started chasing us, we ran away from the danger. Cuando nos empezaron a perseguir estos muchachos, salimos corriendo, escapando del peligro. But what do you do? How do you flee when the danger is inside of you? Pero ¿qué haces? ¿Para dónde corres cuando el peligro está dentro tuyo? You can't just leave the geographical location. No podés salir de la ubicación geográfica. Wherever you go, you're carrying that danger with you. A donde vayas, el peligro te sigue. Oh man, what a dilemma. Y entonces, ¿qué problema que tenemos? You know, even the man that carried his cross around the world, Imagínate este hombre que llevó la cruz por todo el mundo. he's engaging in a great program, Él está haciendo un gran programa, but he was carrying his own sexual immorality with him. pero él estaba llevando su inmoralidad sexual con él. And sure enough, he betrayed his vows to his wife. Y así él después traicionó sus votos con su esposa. And so just going and doing activity, you're not actually fleeing from the danger. Así que hacer actividad no te va a hacer escapar de este peligro. And so this is an important question. How do we flee from the danger that is within us? Así que ¿cómo escapamos del peligro que está dentro nuestro? And this is where we need our second signpost, our second road sign. Y ahí es donde necesitas este segundo cartel, esta segunda indicación. The second signpost is simply this: run toward Christ. Y el segundo cartel dice, corre hacia Cristo. Now, Paul actually spells out more specifically what we're to run to. Pablo, de hecho, va a explicar de forma más específica hacia dónde correr. He says righteousness, faith, love, and peace. Habla de la justicia, la fe, el amor, la paz. And so these are things that we're supposed to go towards. Así que estas son las cosas hacia las que tenemos que ir. We inherently understand what it means to pursue things in life. De forma inherente entendemos que hay cosas que tenemos que perseguir en esta vida. We move towards it with a haste and a determination. Y uno se mueve y avanza con esfuerzo y determinación hacia ciertas cosas. There's an end result and a goal that we have in our mind. A veces tenemos en nuestra mente una meta, un plan. And again, this is something that even unbelievers understand. Así que aún los incrédulos entienden esto. You have Olympic athletes that will train themselves because of the goal of wanting to get a gold medal. Pensá en un atleta olímpico, por ejemplo, que se entrena para ganar una medalla. Now, let me just ask the question to you. Pero déjame hacerte esta pregunta. What are the things that you are already pursuing? ¿Qué son las cosas que vos estás persiguiendo en este momento? Every one of you is already pursuing certain things. Cada uno de ustedes está persiguiendo algo. And it's important for you to understand what is it that you're already preoccupied with. Y es importante que entiendas qué es lo que te preocupa, qué es lo que captura tu atención. The reason that's important is because Christ is going to tell us to pursue something. Eso es importante porque Cristo nos va a decir que debemos perseguir algo. And if what you're already pursuing is different than what he says, Y si lo que ya estás persiguiendo es distinto de lo que Él te dice, then there's going to be a conflict. va a haber un conflicto. Now, when I think about what are the things that we naturally pursue, Entonces, cuando pienso en las cosas que naturalmente perseguimos, all around us, within our culture, there are certain things that our culture esteems. a nuestro alrededor va a haber cosas que nuestra cultura estima, Things that our culture tells us we should pursue. cosas que nuestra cultura nos va a decir que deberíamos perseguir. Now, I was thinking about this in the American context. Pensando yo en el contexto allí en Estados Unidos, There were certain pursuits that seem to characterize our culture. veo que hay algunas
cosas que caracterizan nuestra cultura, que ellos I would como guess- que cultura perseguimos. I would guess there's going to actually be a similar overlap with even Argentina. Me imagino que tal vez en Argentina va a haber algunas de estas cosas que son similares. Let me tell you a few of the ones that I came up with. Así que déjame señalarte algunas de las que se me ocurrieron a mí. I think one of those things that's easy to pursue is our independence. Pienso que algo que es fácil que persigamos es nuestra independencia. We make that our goal. Hacemos de eso nuestra meta. I decide what I'm going to do. Nobody's going to tell me what to do. Yo voy a hacer lo que quiero y nadie me va a decir lo que tengo que hacer. And so we treat our autonomy as the highest good. Así que tratamos nuestra autonomía como nuestro bien mayor. How about another one? Te voy a hacer pensar en otra. It's the pursuit of comfort and relaxation. Pensá en la búsqueda de confort y del relajamiento Our pursuit becomes feeling good. o el descanso. Pensá en la búsqueda de el sentirte bien. We say that feeling good is the highest good. Entonces está este dicho, sentirse bien es el bien mayor. One of the ways this can also show itself is by pursuing entertainment. Así que lo que hace en general es perseguir el entretenimiento. We always want to be entertained and amused. Queremos ser entretenidos, que nos diviertan. And it becomes a preoccupation, something we're always chasing after. Entonces es una preocupación, es algo que estamos persiguiendo. How about even the pursuit of control? Pensá en la búsqueda del control Maybe another way you could call it would be the pursuit of security. o otra forma en la que lo podríamos llamar sería perseguir la seguridad. And so in our minds, we can become covetous. If only I had that thing, then I would feel secure. En nuestra mente empieza la codicia y pensamos, bueno, si tuviese eso, ahí me sentiría seguro. How about the pursuit of physical health or even attractiveness? ¿Qué pensás de la búsqueda de la salud física o del ser atractivo? Especially if you've ever dealt with any kind of a lingering sickness or a pain in your body. Especialmente si vos has sufrido alguna enfermedad que te causa mucho dolor. You can start to think to yourself, if only I were healthy, then I would be happy. Empezás a pensar, uy, si yo solo tuviese salud, ahí sería feliz. And it can become our pursuit. Y se puede volver tu meta, tu búsqueda. Or maybe you don't have physical infirmities, O tal vez no tenés enfermedades físicas, but you can think to yourself, if only I were beautiful, I would be happy. pero pensás si sería más hermosa, sería feliz. If only I were handsome, then I would be happy. O si fuese a ser más fachero, sería feliz. And we can get preoccupied with chasing after this external appearance. Y te podés preocupar en la búsqueda de esta apariencia externa. These are the kinds of things that we're naturally already pursuing. Estas son las clases de cosas que naturalmente perseguimos. But as Christians, we're called to pursue something different. Pero como creyentes somos llamados a buscar algo distinto. Remember what Jesus said the greatest command is. ¿Te acordás lo que dijo Jesús, que es el mandato más importante? He said it's to love the Lord your God with all your heart, Es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, with all your soul, with all your mind, with all your strength. con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Put simply, we are to pursue God with everything we are. De manera simple, que tenemos que buscar a Dios con todo lo que somos. Now, some of those other things I mentioned, like comfort or entertainment or health, they're not inherently sinful. Algunas de las cosas que mencioné, como el confort, la seguridad o las demás cosas, no son inherentemente malas, But they can easily consume and overtake our affections and Pero- our meditation. fácilmente pueden controlar y consumir nuestros deseos, nuestros afectos y nuestra atención. And so here in 2 Timothy 2:22, Así que acá en 2 Timoteo 2:22 we're actually called to pursue Christ likeness. somos llamados a perseguir el ser como Cristo. And there's 4 virtues in particular. Y hay cuatro virtudes en particular. He says the righteousness, faith, love, and peace. Habla de la justicia, la fe, el amor y la paz. Now we're going to look at each of these briefly, Quiero que mires cada una de estas brevemente. but look how the verse also ends. Y antes de eso, vamos a mirar cómo termina el versículo. We're to pursue these 4 qualities along with others who call on the Lord from a pure heart. Vamos a perseguir estas cuatro características junto con los que de corazón limpio invocan al Señor. Now, to call upon the Lord there
clamar al Señor, invocar al Señor acá, It's not just the initial calling upon the Lord for salvation, no tiene que ver solo con el clamor inicial de una persona por la salvación, but this is rather an ongoing action of continually drawing near to God, sino que es una acción continua de buscar acercarnos continuamente al Señor. pressing into God for strength. Es buscar al Señor por fortaleza. And so, in other words, with others who are persevering in the Lord. Entonces, acá está diciendo que debemos hacerlo con otros que están perseverando en el Señor. And so, Paul is telling Timothy, pursue these four virtues, Así que Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que perseguir estas 4 virtudes, but you're to do it with others that are also doing the same thing. pero tiene que hacerlo con otros que están haciendo eso mismo. Now, before we look at these four qualities, just notice right there the implication of this. Ahora, antes de ver las 4 cualidades, presta atención a cuáles son las implicaciones de esto. God tells us the kinds of friendships that we're supposed to have. Dios nos dice acá la clase de amistades que deberíamos tener. We're supposed to have friends and companions that are also running away from this and towards that. Deberíamos tener la clase de compañeros que también están escapando de aquello y corriendo hacia eso. We're to have a God-centered perspective on our friendships. Tenemos que tener una perspectiva centrada en Dios a la hora de pensar en nuestras amistades. And yet when we think about friendships, it's easy to have a man-centered perspective. Y cuando pensamos en las amistades, usualmente tenemos una perspectiva centrada en el hombre. In other words, let me find friends that like the hobbies I like. A veces pensamos que queremos encontrar amigos que les guste los hobbies que nos gustan a nosotros. Those are my closest friends as we share the same interests. Y son mis mejores amigos porque tenemos los mismos intereses. That is a man-centered perspective, though. Pero esa es una perspectiva humana, centrada en el hombre. And God is setting before us here a command of who we're supposed to surround ourselves with. Pero acá hay un mandato de quiénes deben ser los que nos rodeen. Our companions are supposed to be others who are also running from and running to. Nuestros compañeros también tienen que ser personas que están escapando de y corriendo hacia. And so as we look through these four virtues, Así que al mirar estas 4 virtudes, don't just examine yourself for how am I doing in these four virtues, no solo examinate a vos mismo en cuanto a cómo te está yendo a vos en esas 4 virtudes, but you should also be reflecting who are my companions sino que también tenés que estar pensando en quiénes son tus compañeros and are they characterized by the pursuit of these four y pensar qualities. si ellos se caracterizan por la búsqueda de estas 4 características. So the first virtue is to pursue righteousness. Así que la primera virtud es buscar la justicia o perseguir la justicia. This doesn't just mean our right standing before God, Esto no solo significa mi posición delante de Dios, but it describes the kind of living that flows out of having peace with God. sino que describe la clase de vida que fluye a partir de mi posición con Dios. In other words, the fear of God characterizes all of your interactions. En otras palabras, el temor a Dios caracteriza todas tus interacciones. This stands in contrast to lawlessness. Esto estaría en contraste con una vida sin reglas. And so this is really describing a life that is consecrated, it's set apart to God. Así que esto describe una vida que está consagrada a Dios. So practically, you're working hard to maintain a clean conscience. Entonces, de forma práctica, vos estás esforzándote para mantener una conciencia limpia But then you're also being diligent to avoid corrupting influence. y a la vez estás esforzándote para evitar las influencias que pueden corromperte. So there's so many ways that God calls us to pursue righteousness. Así que hay muchas formas en las que Dios nos estimula a buscar la justicia. And so really this is describing a whole life pursuit. Así que esto realmente está describiendo la búsqueda de toda tu vida. Now, really this virtue affects how we do our work. Esta virtud va a afectar cómo hacemos nuestro trabajo. If you remember, the scripture tells us that we're to work not as unto man, but as unto the Lord. ¿Te acordás que la Escritura te enseña a trabajar no como para el hombre, sino como para el Señor? This virtue affects how we spend our time and our money, Esta virtud te va a guiar en cómo gastar tu dinero y tu tiempo, right? Making the most of every opportunity. tratando de aprovechar al máximo cada oportunidad. Right? Our time and our resources, they're a stewardship from God. Tu tiempo y tus recursos son una administración que Dios te dio. This virtue affects the thoughts that we entertain, Esta virtud afecta los pensamientos que mantenés, not just the activities we engage in, no solo las actividades en las que te involucras,
And so that's this first virtue is pursuing righteousness. Así que esa primer virtud tiene que ver con la búsqueda de la justicia. And so just a quick self-check, is this your pursuit? Is this what you're chasing after? Así que simplemente como una evaluación rápida, ¿es esta tu búsqueda principal? Is ¿Este es this- tu mayor esfuerzo? Is this what the people that you spend time with are also pursuing? ¿Es esto lo que están buscando las personas que están más cerca de vos? The second virtue is to pursue faith. La segunda virtud es perseguir la fe. Now, faith here, it can refer to the content of what we believe, Esta fe acá se puede referir al contenido de lo que creemos, but it can also refer to an individual's trust or their belief in God. pero también se puede estar refiriendo a la confianza y a la creencia en Dios. And it's this trust, it's this belief that Paul is talking about here. Y yo creo que de eso es que lo que está hablando Pablo acá, esa confianza. So Paul is telling Timothy, entrust yourself to God. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que tenés que confiarte a vos mismo, a Dios. Don't let circumstances dictate your pursuit of faith. No dejes que las circunstancias dicten la búsqueda de tu fe. Now, what if Timothy were to not obey this? Ahora, ¿qué pasaría si Timoteo no obedecía esto? What is the alternative to exercising faith? ¿Cuál sería la alternativa en vez de ejercitar la fe? It's not neutrality. No es ser neutral. Now, I know in your car you have first gear, neutral, and reverse. Yo sé que en el auto vos tenés primera, segunda, tenés reversa, But when it comes to the life of a Christian, pero cuando se trata de la vida del creyente, there is no neutral. en la vida del creyente no está la parte neutral, no está en neutro. You're either in first or you're in reverse. Ya estás para adelante o para atrás en la vida cristiana. We would like to imagine that there's a neutral, but there's not. Nos gustaría imaginar de que está el neutro, pero no. If you're not exercising faith in God, Si no estás ejercitando la fe en Dios, if you're not pursuing trust in His Word, si no estás buscando la confianza en su palabra, your trust will automatically be in yourself. tu confianza automáticamente se va a transferir a ponerse en vos mismo. That's going to be rebellion against God. Y eso va a terminar en rebelión contra Dios. Now, oftentimes we tend to think of the exercise of faith as being something very private. Hay muchas veces en donde pensamos que el ejercicio de la fe es algo privado, It's something very mysterious between you and God. que es algo misterioso entre vos y Dios, Nobody else can see it. y nadie más lo ve. And yet, that's not at all the picture that we see in the Bible. Pero ese no es el cuadro que se ve en la Biblia. In fact, the exercise of faith is something we can see in others. De hecho, el ejercicio de fe es algo que se puede ver en otros, So much so that we're even able to imitate the faith of others. de tal manera que podemos imitar la fe de otros. Look at 2 Timothy 3:10. Mirá 2 Timoteo 3:10. And will you read verses 10 and 11? Dice el versículo 10 y 11, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Now it's interesting. Paul tells Timothy, you have followed. Es interesante que Pablo le diga a Timoteo que tú has seguido. And amongst the things he mentions, he includes faith. Y entre las cosas que menciona se incluye la fe. And so Timothy had watched Paul, Entonces Timoteo había estado observando a Pablo and then in his own life, the patterns of his conduct matched what Paul had done. y después en su vida práctica el patrón de su conducta iba de acuerdo al que había visto en Pablo. Paul's faith was visible and evident for Timothy to copy. Entonces la fe de Pablo fue visible y evidente de tal manera que Timoteo la podría imitar. And this is important because oftentimes we think that we learn faith through what we're taught. Es importante esto porque a veces pensamos que uno aprende la fe a través de lo que le enseñan. Certainly that's true, but we also learn by what we watch others put into practice. Y eso es verdad, pero también aprendemos mirando a otros de cómo ellos lo aplican. And so one of the ways that faith is grown and nurtured in our lives Entonces, una de las formas en las que la fe crece y se nutre en nuestras vidas is by observing others walk out their faith. es observando a otros cómo ellos van caminando de acuerdo a esa fe. This is why discipleship relationships are so critical. Esa es la razón por la que es tan crítico las relaciones de discipulado.
We need others who are further along in Christ that we can watch and learn from. Necesitamos a otros que van un poquito más adelante en Cristo, que podamos observar y de quienes aprender. Now, in Timothy's case, he had Paul's example to imitate, En el caso de Timoteo, él tenía el ejemplo de Pablo para imitar, but he also actually had examples within his own family. pero también tenía ejemplos en su propia familia. Look at chapter 1, verse 5. Miré el capítulo 1, el versículo 5. You can read it. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Now, this is really a wonderful encouragement. Entonces, este es un aliento muy precioso. Within the family, God will even use the example of one generation to inform the next generation. Aún dentro de la familia, Dios va a usar el ejemplo de una generación para informar a la próxima generación. And so, even for all of us that are in this room right now, Así que para todos los que estamos en esta habitación en este momento, who are you setting an example in the faith for, la pregunta sería, ¿a quién vos le estás dando un ejemplo en la fe? and whose example in the faith are you watching? ¿Y qué ejemplos de fe vos estás observando? You should be able to answer both of those questions. Vos deberías poder responder las dos preguntas. This is what it means to get into the flow of discipleship. Esto es lo que significa estar en el flujo de discipulado. Now, it's interesting, we see this same emphasis actually in Hebrews chapter 13. Es interesante que vos podés ver este mismo énfasis en Hebreos capítulo 13. The church is commanded, remember your leaders. Ahí en la iglesia, se ordena a la iglesia en ese pasaje que recuerden a sus líderes. In other words, those who spoke to you the word of God. En otras palabras, aquellos que les hablaron la palabra de Dios. It says, consider the outcome of their way of life. Y dice, consideren el resultado de la vida de ellos. In other words, what are the visible patterns? What are the visible priorities that you can see? En otras palabras, ¿cuáles son los patrones o las prioridades visibles que vos podés ver? And then it commands the church, imitate their faith. Y le ordena a la iglesia, imitad su fe. And so there is actually a command within the church to watch our leaders. Así que hay un mandato en la iglesia a observar a sus líderes. Now, how does this virtue connect with even your friendships? Ahora, ¿cómo es que estas virtudes conectan aún con tus relaciones, con tus amistades? Well, obviously, your friends should be those that are similarly pursuing faith. De nuevo, tus amigos deben ser los que de una manera similar están buscando esa fe. And so you should be asking the question then, Así que deberías estar haciéndote esta pregunta. who do your friends imitate? ¿A quién están imitando tus amigos? Who do they hold up as their heroes and their role models? ¿A quiénes ven ellos como sus ídolos y modelos en el rol que tienen? And are those people seeking to live out the fruits of the Spirit or self-exaltation? Y ahí después preguntarte, ¿esas personas a quienes ellos están siguiendo están buscando una exaltación personal o están buscando honrar a Cristo? A passage like this gives us discernment in terms of choosing our companions. Entonces este pasaje también nos da discernimiento de cómo elegir a nuestros compañeros. But there's another question that's actually a little bit more penetrating as well. Pero hay otra pregunta que es más penetrante todavía. When you think about your friends, Cuando pensás en tus amigos, what is their attitude or their disposition towards those in spiritual leadership? ¿cuál es la actitud que ellos tienen o la disposición que tienen hacia los líderes espirituales? Do they pursue leaders to talk to them and to engage them? ¿Buscan a los líderes para hablar con ellos, para conectar con ellos? Or do they try to isolate and avoid them? ¿O tratan de aislarse y evitarlos? And now, especially for young people, this includes how do your friends even treat their parents? Especialmente para jóvenes, te preguntaría cómo tus amigos se relacionan con sus padres. There's an attitude of the heart that will get exposed, and you can see it in their attitude towards their parents. Hay una actitud del corazón que se va a exponer y vos vas a poder ver en la actitud que ellos tienen para con sus padres. Do they talk about them respectfully? ¿Hablan con ellos de manera respetuosa Or do they treat them with a disdain? o los tratan de una manera con desprecio? Those are character revealing qualities. Estas son cualidades que revelan el carácter. And so this command, yes, pursue faith for yourself, but also surround yourself with others doing the same. Entonces, en este mandamiento sí tenés que perseguir la fe vos mismo, pero tenés que también rodearte de otros que están persiguiendo la fe. Now, there's two more things that we're called to pursue. Hay dos cosas más que tenemos que perseguir. The third virtue is to pursue love. La tercera virtud es perseguir el amor.
Now, this quality of love, it is called a fruit of the Spirit. Esta cualidad del amor sabemos que es el fruto del Espíritu. This is something that God can produce within us. Esto es algo que Dios produce en nosotros. Even 2 Timothy 1:7 Aún 2 de Timoteo 1:7 tells us that God gave us nos dice que Dios nos dio not a spirit of fear, no un espíritu de temor, but of power and love and self-control. sino de poder, de amor y de dominio propio. So God does give us this quality of love. Así que Dios nos da esta cualidad de amor. But as is clear from this verse, it's also something we must pursue. Pero también este versículo nos dice que es algo que tenemos que perseguir. And what's important is that in order to pursue it, we must necessarily be running away from the youthful passions. Lo que es importante también es recordar que para poder perseguir esto, tenés que a la misma vez estar escapando de las pasiones juveniles. You can't run in two directions at one time. No, uno no puede salir corriendo en dos direcciones a la misma vez. It's either this way or that way. O vas para este lado o para aquel. And so that means you're going to have to die to the opposites of love. Así que vas a tener que morir a lo que es opuesto al amor. This is going to mean that you're sacrificially looking to serve those around you. Esto significa que de forma sacrificial vas a estar buscando en formas de servir a los que te rodean. It means that you're pursuing their highest good regardless of what you get back. Significa que vas a estar persiguiendo su bien mayor sin importar lo que vas a recibir a cambio. This is a willingness to serve them without conditions. Es una disposición a servirles sin condiciones. Now, this virtue, it's only going to grow when your aim is to worship God. Ahora, esta virtud solo va a crecer si tu meta es adorar a Dios. If your aim is not to glorify and worship God, then you're going to be a self-worshiper. Si tu meta no es adorar y servir a Dios, vas a terminar adorándote y sirviéndote a vos mismo. You're not going to have this quality of love. Y no vas a tener esta cualidad de amor. There may be some external behaviors that look loving, Tal vez va a haber algún comportamiento externo que parezca amoroso, but it's not going to be biblical love. pero no va a ser amor bíblico. It's not going to be truly sacrificial. No va a ser verdaderamente sacrificial. And so even here, as we evaluate ourselves and our prospective friends, Entonces, aún acá, al evaluarnos a nosotros mismos y a nuestros amigos, are you selfless and sacrificial? vos sos desinteresado y sacrificial. The same for your friends. Y lo mismo para tus amigos. Are they selfish and conceited? Son ellos sacrificados y sin pensar en sí mismos, se entregan por otros. Even as Philippians 2 describes, verses 3 and 4. Aún Philippians, Philippians 2, 3 en and 4. Filipenses 2, 3 y 4 también se describe esto. Do they consider the interests of others as more significant than their own? Ellos piensan en los intereses de otros como más importantes que los suyos propios. Those are some practical expressions of this quality of love. Estas son algunas expresiones prácticas de esta característica del amor. The fourth virtue that we come to is peace. La cuarta virtud a la que llegamos es la paz. Now, remember, the context is fleeing youthful passions. Acordate, el contexto es escapar de las pasiones juveniles This includes sins of the tongue, y esto incluía, ¿se acuerdan? Los pecados de la boca, the relational, quarrelsome, contention. las peleas y tensiones relacionadas, You know, relacionales. the kind of peace that Paul has in mind here is a relational peace. Y la clase de paz que Pablo tiene en mente acá es esa paz relacional. Peace with the other people that are around you. Es paz con los demás que están alrededor tuyo. But the source of this peace is ultimately that you have peace with God. Pero la fuente de esta paz, al final, es que vos tenés paz con Dios. And so you're not going to be able to live at peace with the people around you unless your trust is anchored in Him. Entonces vos nunca vas a poder vivir en paz con las personas que te rodean a menos que tu ancla esté firme en Él. I mean, even think about how Romans 12 talks about not retaliating against others. ¿Te acordás en Romanos 12, por ejemplo, cómo se habla de no tomar revancha con otros? God is the one who will repay. Porque Dios es el que paga. If you don't believe that, then necessarily you're going to try to repay. Y si vos no lo crees, vos vas a buscar revancha. But if you trust Him, Pero si confías en Él, that's going to free you up to live at peace with all men. eso te va a liberar para vivir en paz con todos los hombres. And so that's even the command of Scripture. As far as it depends upon you, be at peace with all men. Así que ese es el mandato de las Escrituras. En lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. And so there is an obligation upon us to cultivate and to nurture peace in our relationships. Así que hay una obligación en nosotros de cultivar y seguir estimulando la paz en nuestras relaciones. Now, this is something we're going to have to work hard for. We're never going to drift into it.
Así que esto es algo en lo que vamos a tener que trabajar y esforzarnos. Uno no es que se desliza naturalmente hacia esto. We're going to have to die to ourselves, Uno tiene que morir a sí mismo. flee from our thirst for revenge, Tiene que escapar de su sed de venganza. abandon self-reliance, Tiene que abandonar la confianza en sí mismo. and in fact, trust the Lord and press into relationships that might make us uncomfortable. Y de hecho confiar en el Señor y avanzar hacia las relaciones aún que nos hacen sentir incómodos. And so, really, what we're doing is we're imitating how God loves us. Y lo que estamos haciendo al final es imitando la forma en la que Dios nos amó a nosotros. And so, even here, you're evaluating yourself, but also consider the companions you've surrounded yourself with. Así que aún en esto vos te evaluás a vos mismo y también considerás a los compañeros que te rodean. Are they peacemakers? Son pacificadores. Do they bend over backwards to get along with those around them? Se esfuerzan y se inclinan para poder servir a los que les rodean. Are they characterized by what James 3 calls open to reason? Se caracterizan por estar abiertos al razonamiento. Conversely, do they provoke those around them? O por el otro lado, provocan a los que están a su alrededor. Do they put temptations to sin in front of others? Ponen una tentación a que otros pequen. Now, to get the clearest picture of both ourselves and others, Ahora, para tener la imagen más clara posible de vos mismo y de otros, there's a very simple question. hay una pregunta muy simple que podemos hacernos. How do you treat the people within your own home? ¿Cómo tratás a las personas en tu propio hogar? If you're evaluating friendships, how do your friends treat their own siblings? Si estás evaluando tus amistades, ¿cómo tratan tus amigos a sus hermanos? How do they treat their own parents? ¿Cómo tratan a sus propios padres? How do the parents treat their children? ¿Cómo tratan los padres a sus hijos? Those are the relationships that are easiest to take for granted. Esas son las relaciones que es fácil dar por hecho. Those are the relationships where our will gets crossed. Esas son las relaciones que chocan contra nuestra voluntad. And that's where it's easiest to abandon peace and to engage in strife. Y ahí es donde es fácil abandonar la paz y involucrarte en el conflicto. And so this is a quality, a virtue that cuts very deep. Así que esta es una cualidad y una virtud que toca muy profundo It does require great strength and y self-control. requiere mucha fuerza y dominio propio. But again, these are anchored in our trust in the Lord. Pero esto va a estar anclado en nuestra confianza en el Señor. And so again, remember what we talked about. There's two road signs. Así que recordemos de lo que hablamos. Hay dos carteles. So we're fleeing fleshly corruption, Por un lado estamos escapando de la corrupción de los deseos de la juventud and we're pursuing Christ likeness. y estamos buscando ser como Cristo. This is really the path to arriving at this place called usefulness. Y este es el camino para llegar a este lugar que llamamos ser útiles. In other words, this is how we nurture holiness in our lives. En otras palabras, esta es la forma en la que cultivamos la santidad en nuestras vidas. As we're doing this, God says we're going to be useful to Him. Al hacer esto, Dios dice que vamos a ser útiles para Él. You can't predict when or where or how, No podemos predecir cuándo o dónde o cómo, but that is His promise. pero esta es su promesa. And so there's actually a great hope here. Así que hay una gran promesa aquí. God, as I'm being diligent to grow in my sanctification, Dios está diciendo que seamos diligentes en crecer en nuestra santificación there's actually a hope that I'm going to bring glory to your name. y entonces así tener la esperanza de que vamos a llevar gloria a su nombre That you could actually use my life for something good. y que Dios puede usar nuestra vida para algo bueno. And so this is my encouragement for us this morning. Así que este es mi aliento para nosotros esta mañana. See the Lord's road signs that He's setting before us. Mirá a esos carteles que Dios puso en el camino para vos. Let's pray. Oramos. Pray. Señor, tu verdad es tan clara, pero nuestro corazón es tan perverso y engañoso. Señor, solo tu Espíritu puede traer convicción y guiarnos a creer y obedecer aún lo que escuchamos esta mañana. Señor, cuánto deseamos que la vida de cada uno de los que están acá escuchando la predicación esta mañana se vuelva útil para ti. Señor, que las vidas no se desperdicien, que no se gasten en la vanidad, en lo hueco, aunque no se gasten en el esfuerzo apasionado por hacer algo para ti,
pero que no es lo que tú quieres que haga. Señor, todos estamos en peligro de desperdiciar nuestra vida en lo que es superfluo, lo que no tiene ningún valor. Ayúdanos a escuchar la advertencia de tu palabra. Ayúdanos, Señor, esta mañana a responder, a no dejar lo que escuchamos ahí, sino a responder con fe y obediencia. Ayúdanos, Señor, a abrazar este llamado y a no entregarnos a las pasiones de nuestro corazón, al enojo, a las tensiones, a las peleas, a las divisiones. Ayúdanos, Señor, a no entregarnos a ninguna otra pasión, más que solamente buscar ser como Cristo. Y en estas 4 cualidades, Señor, tú has expuesto cosas de nuestros corazones. Danos la gracia de poder tomar decisiones prácticas y esforzarnos en la búsqueda de estas características. Y a la vez sabiendo de que no lo podemos producir solos. Solo tu Espíritu puede darnos lo que tú demandas de nosotros. Hazlo, Señor, en esto que tú estás mostrando esta mañana. Enséñanos a buscar estas cosas. Ayúdanos a romper con los patrones que nos están frenando. Ayúdanos, Señor, a disciplinar nuestra vida para la piedad. Señor, usa lo que tú quieras usar para frenar nuestra vida si estamos yendo en otra dirección, y tráenos a este camino. Te ruego, Señor, que sigas afirmando nuestra vida para que podamos llevar mucho fruto para ti, cada uno de nosotros. Y Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, y te pido que tú traigas el fruto para el cual tú la enviaste. En el nombre de Cristo Jesús, amén.